Bueno, vamos a comenzar. Lo que yo quería hacer, como quedamos, teníamos un TP de sangre y generalidades, las dos primeras clases, así que vamos a ir charlando sobre estas respuestas rapidito, así comenzamos con la clase de cardiovascular y presión arterial. Bien, la primera pregunta era, ¿los aniones predominantes del plasma son? ¿Qué respuesta pusieron? ¿Qué les pareció que era la más correcta? Bien. Cloro y bicarbonato, muy bien. ¿Por qué? Porque el plasma es parte del componente del líquido extracelular. Entonces, por ende, el cloro y el bicarbonato son los dos aniones predominantes del líquido extracelular. Bien. La segunda pregunta. La glucosa atraviesa la membrana plasmática mediante el transportador denominado GLUT. ¿Es un mecanismo de transporte? ¿Qué respondieron? ¿Respuesta correcta? A ver. Transporte pasivo por difusión facilitada. Muy bien. Correcto. Acuérdense, siempre tienen que ser. Yo me pregunta algo de transporte, me tengo que ir y mentalizar en qué tipos de transporte a través de la membrana plasmática tengo. Transporte activo y transporte pasivo. El pasivo se dividía en difusión simple y difusión facilitada. Y así voy desglosando mecánicamente y mentalmente para poder ver después la respuesta que tengo. Bueno, esa era la respuesta correcta. Bien, exacto. Bien. Tercer pregunta, ¿cuál es la osmolaridad del plasma? Bueno, ahí yo tengo que saber que la osmolaridad, qué era osmolaridad y qué número me estaba dando de referencia, que yo les dije, bien, 300 miliosmoles por litro. Bien. Que yo les dije, y fíjense cómo nosotros jugamos tanto con las unidades como con los números, 150 miliequivalentes por litro, eso está mal, 150 milimoles o molar por litros, eso también está mal. Cuarta pregunta. Si una persona de grupo sanguíneo A, RH positivo, ¿cuál es la respuesta correcta para ustedes? Acuérdense, yo soy de grupo A, tengo en mi membrana plasmática del glóbulo rojo aglutinógenos A y el aglutinógeno D que me hace que sea yo positivo. Entonces, ¿y qué aglutininas tiene el grupo A en su plasma? O sea, los anticuerpos circulantes. Anti-B. Entonces, en base a eso que yo analizo, puedo leer las respuestas que me dan de opciones. A ver qué dijeron ustedes. ¿Cuál es la correcta? Tiene aglutinógenos anti-A y anti-D y aglutinógenos anti-B. La opción A. Acá me preguntan si es la opción C. Bueno, vamos a ver. Opción A. Tiene aglutinógenos A y D y aglutininas anti-B. Esa pareciera ser la correcta, pero voy a leer las demás opciones antes de marcar. ¿Tiene aglutinógenos B? No, ya ahí no, ya está mal. Y yo estoy diciendo que tiene esa y tiene aglutinógenos A, esa no es. ¿Tiene aglutininas A y D? No, tampoco. La aglutinina es el anticuerpo.
Entonces tampoco, ya la saco. Tiene aglutinógenos A y D y aglutininas anti-B y D. No, ahí está la mitad bien, el 3/4 bien, y la última partecita dice que tiene aglutininas o anticuerpos anti-D. No. El anticuerpo anti-D es una molécula en el cual o con transfusiones en el adulto o en cualquier otra persona, en cualquier otro organismo, digo, tiene que haber sido sensibilizada con transfusiones, con transfusiones de una persona negativa, haya recibido eh, eh, glóbulos rojos positivos. ¿Se entendió esa? ¿Quedó claro? Entonces la respuesta correcta es la respuesta A. Bien. A ver, ¿y ustedes qué pusieron? La C no puede ser la C. Porque te está diciendo, la C te está diciendo, te mezcla las palabras. Aglutininas A y D. Y aglutinógenos B. Te está cambiando. Aglutininas son los anticuerpos que están en el plasma. Los aglutinógenos son los que están en la membrana plasmática del glóbulo rojo y es lo que te identifica el grupo sanguíneo. ¿Se entendió? Ojo con eso. Esos dos conceptos tienen que estar claros. Bien. Después, un individuo de grupo B puede donar eritrocitos a, bueno, lo mismo. Yo soy de grupo B, tengo aglutinógenos B y en mi plasma tengo anti-A. Entonces, ¿le puedo donar a quién? A ver qué respondieron. B y a B. B, la D, sí. B, solo a grupo B. ¿Por qué solo a grupo B? ¿Te parece ahí, Micaela? ¿Qué te parece? ¿Solo a grupo B? ¿O a la B también? Porque la B tiene tanto la membrana plasmática, el aglutinógeno anti-A y el aglutinógeno A, y el aglutinógeno, o sea, el antígeno A y el antígeno B. Y si vos le pasás antígeno A, no le pasa nada. Le pasás antígeno B, no le pasa nada. ¿Sí? Le estás dando más de lo que tiene, entonces no le pasa nada. ¿Se entendió? Por eso puede ser la opción que un grupo, el grupo sanguíneo, las personas del grupo sanguíneo AB también pueden recibir, pueden recibir de todos los grupos sanguíneos, pues no tienen anticuerpos. Tienen antígeno A, tienen antígeno B, puede recibir entonces A, B, AB y 0. Todos los grupos sanguíneos. Es el receptor universal. En cambio, el de grupo 0 solo puede recibir sangre de grupo 0. Estos anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, si yo le doy sangre A, lo mato, porque se une el anticuerpo anti-A con el antígeno, reacción antígeno-anticuerpo, lo mismo con lo mismo, hemólisis y destrucción en pocos segundos de todos tus glóbulos rojos. Esa es la incompatibilidad A. La verdad que es una patología muy, muy delicada y que puede llevar a la muerte. ¿Sí? Sexta, el estadio inmediato anterior al eritrocito maduro se denomina... ¿Qué pusieron? A ver. Reticulocitos. Muy bien. Ahí había que ver, ir a memorizar la eritropoyesis, la formación de glóbulo rojo o eritrocito. Muy bien. Esa está correcta. 7.
oxígeno es transportado por la hemoglobina unido a... Calcio ferroso, hierro en estado férrico o unido a la membrana del eritrocito. ¿Cuál le pusieron? A ver, ¿qué pusieron? C, B, C. ¿Ferroso o férrico? Ahí, eso estaba en el libro, es un estado en el cual cuando se une el hierro en la molécula de hemoglobina pasa de ferroso a férrico, en estado férrico. Nosotros lo transportamos, ¿sí? Porque pierde una valencia para unirse con el oxígeno. Por eso. Pregunta 8. ¿Una molécula de hemoglobina puede transportar? ¿Qué pusieron? Tiene una molécula de oxígeno, 2, 4, ninguna es correcta. Qué mezcla, ¿eh? ¿Qué pusieron? A ver. 4 moléculas. Muy bien. Acuérdense, sí, la C es la respuesta correcta. Acuérdense cómo está formada la hemoglobina. Hoy lo vamos, en respiratorio vamos a volver a hablar un poquito de hemoglobina. Acuérdense cómo está formada la hemoglobina, que tiene las 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, las globinas, con sus grupos hemo, 4 grupos unidos por sus 4 grupos hemo, y a su vez están unidas al hierro. El hierro es el interceptor, digamos, el que une a la molécula de oxígeno. Bien. 9. El hematocrito puede disminuir fisiológicamente por... ¿Por qué puede disminuir? ¿Por una deshidratación? ¿Qué les parece? ¿La deshidratación? A ver qué pusieron. C y B. Sí, hoy es cardio, pero estamos viendo las respuestas correctas del TP, entre todos. Ahora voy a empezar a dar cardio. Acá, anemia, embarazo y altura. Anemia. ¿Qué pasó acá? Vamos a descifrar o a interpretar lo que me está preguntando. Y acá toda respuesta D. ¿Por qué la respuesta de anemia? Anemia. Primero hay que definir, acuérdense ustedes, definir hematocrito. ¿Hematocrito qué es? Es el volumen porcentual de glóbulos rojos en la volemia total, en el volumen sanguíneo total de un individuo adulto. Entonces, ¿qué pasa con el hematocrito? Dice, el hematocrito puede disminuir fisiológicamente por... Ahí está, me está diciendo, fíjense la pregunta. Me está diciendo y me está alertando la pregunta. Algo. Primero me dice hematocrito, tengo que saber qué es hematocrito. Y después me dice fisiológicamente. Si yo estoy viendo, ¿fisiología qué es? Fisiología es la parte normal de un individuo, lo que le sucede al organismo, las funciones del organismo normal. ¿Sí? Entonces, ¿el hematocrito disminuye en la deshidratación? Si yo, ¿se acuerdan qué? En la deshidratación, ¿qué? Deshidratación. ¿Qué significa deshidratación? Yo estoy perdiendo líquido. ¿Y de dónde lo pierdo? Generalmente primero en una hemorragia de adentro de la célula y después del líquido extracelular, ¿no es cierto? Entonces, al tener menos agua, menos líquido, tengo menos plasma, entonces el hematocrito se me concentra y aumenta. Por ende, esa respuesta es incorrecta. ¿Sí? En la altura, ¿qué pasaba en la altura? En la altura, yo tengo la presión atmosférica,
dijimos que disminuía. ¿Qué tengo en la presión atmosférica? ¿Por qué está dada la presión atmosférica? Por el aire. El aire al tener, entonces, la presión de los gases en el aire. Entonces, si yo tengo menor presión atmosférica, tengo menor concentración de los elementos. En este caso que el aire está formado por el nitrógeno y el oxígeno. Entonces tengo menos oxígeno. Al tener menos oxígeno, tengo mayor, es un estímulo para mi médula ósea para que forme mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa con el hematocrito si tengo más cantidad de glóbulos rojos? Aumenta. Entonces, por ende, el hematocrito no me disminuye, me aumenta. Bien. En el embarazo es una situación fisiológica transitoria en el cual yo tengo, por estar, tener un nuevo ser y alimentarlo y tener una nueva, como dos espacios, que es la placenta y todo lo que hace al útero, la placenta, tengo como un doble componente de líquidos, me va a aumentar. Entonces, tengo mayor cantidad de líquido, y entonces, para esa misma cantidad de glóbulos rojos que tengo, en ese porcentaje de volumen total. Entonces, si yo tengo, el hematocrito era, si yo tengo, por ejemplo, 1 centímetro de glóbulos rojos en 2 centímetros, voy a tener un hematocrito casi del 45%. Entonces, si yo aumento el volumen sanguíneo líquido, va a diluir la cantidad de glóbulos rojos, entonces el hematocrito me va a estar disminuido por esa situación fisiológica de aumento de líquido, esa hemodilución se llama. Entonces, esa puede ser una respuesta correcta. Voy a ver qué pasa en la última, en la anemia. ¿La anemia qué es? Es A de ausencia, hemia de recuento en sangre. Entonces, la anemia era la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en sangre. Esperen que saco esto. Entonces, pero la anemia es un estado patológico. ¿Sí? Yo no puedo decir, ay, tengo una leve anemia, no me pasa nada. Generalmente, anemia es un estado patológico por debajo de los valores normales. Cuando yo les dije que lo normal era 38% para arriba, 36 a 38, es un estado patológico. María Saavedra, apaga el micrófono, porque haces interferencia. Entonces, la anemia es patológica. No puedo decir, yo puedo tener un valor disminuido, ¿sí? Pero si persiste en el tiempo, ¿sí? Ya es patológico. No puedo estar con anemia todo el tiempo, porque algo me está funcionando mal. Entonces, eso va a producir o a desencadenar a corto o mediano plazo un problema. Entonces, la respuesta correcta sería la respuesta C, la del embarazo. Bien, bueno. Y la última pregunta dice, la pregunta número 10, en la hemostasia primaria las plaquetas se unen entre sí a través de, ¿qué pusieron? A y C. Chicos, un choice no puede haber, hay solo una respuesta correcta, no A y C, porque si ponen A y C, es como no poner nada. O A, o B, o C, o D. La 9 es el embarazo. El embarazo por hemodilución, por tener más líquido, el hematocrito disminuye fisiológicamente. La 10, ¿cuál es? A, C, D,
¿Cuál es al final? ¿Qué pusieron? Una sola. A, C, colágeno, colágeno. Bueno, tengo, entonces, si a mí me preguntan algo de hemostasia, tengo que saber, a ver, rapidito, hago estoy en el examen. Hemostasia. La hemostasia está dado se da cuando hay una lesión en un vaso. La hemostasia se divide en primaria y secundaria. Y acá me está, las plaquetas dice que la hemostasia primaria, entonces la hemostasia primaria tengo que saber cuándo se da, se rompió el vaso, las plaquetas, ¿qué se produce en el vaso? Vasoconstricción del endotelio del vaso, empiezan a adherirse las plaquetas y agregarse unas con otras. ¿Pero a dónde se pegan? Al endotelio. En el endotelio, ¿qué hay? Hay un pegamento que les permite unirse. ¿Cuál es? El colágeno. El colágeno es parte de la parte basal o la parte del endotelio, por debajo del epitelio, que es el endotelio. Seguimos. Claro, lo que habían puesto, como dice la pregunta número 10, dice que es hemostasia primaria, ¿qué le pasa a la plaqueta entre sí? Dice que se unen entre sí a través de qué? En la hemostasia primaria, cuando ustedes ven hemostasia primaria, la plaqueta se va a unir al endotelio lesionado, ¿no? Va a permitir la malla, pero se va a unir a un pegamento. El pegamento es el colágeno, pero el endotelio también tiene factor de von Willebrand, tiene otros componentes del endotelio que hace que se pueda unir, pero el factor de von Willebrand es para la hemostasia secundaria, actúa ahí. Esa es la diferencia, por eso debemos saber diferenciar hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Acá está hablando de la hemostasia primaria. ¿El fibrinógeno qué era? El fibrinógeno no, porque el fibrinógeno era de la coagulación y que actuaba, claro, el fibrinógeno y el factor de von Willebrand en la hemostasia secundaria. El fibrinógeno, acuérdense que actúa, se transforma en fibrina en la hemostasia secundaria, activado por la trombina, ¿sí? Y empieza a formar las mallas de fibrina, o sea, esa. Y después viene la plasmina y destruye toda esa fibrina y el vaso ya está recuperado. Fíjense cómo mezcla, y después dice factores de la coagulación. Bueno, los factores de la coagulación es muy amplia esa respuesta, pero no. Ustedes tienen que saber que las plaquetas se unen gracias a que tienen como un pegamento que es en este caso el colágeno del endotelio lesionado. Bueno, vamos a comenzar